¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, hermano. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseos también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Yo me refugiaré en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco hoy en ti. Y aunque es penoso, esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que
tienes para vivir. Y mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con mano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer de eso que llaman amor para vivir, para vivir. Si un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que da el rastrojo en el camino, sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, hoy vamos a hacer un programa en dos niveles. Yo ayer me entrevisté con Vladimir Adrianza y hay unos datos que van a salir el próximo martes, ¿no? Yo le dije a Vladimir que lo quería entrevistar. Y el próximo martes Vladimir va a presentar unos datos que son bien interesantes. Él hizo un foro en la Casa Andrés Bello que estuvo muy bueno, me gustó. Y a partir de esos datos que trajo Vladimir Adrianza, me los enseñó, uno va cambiando las perspectivas. Yo digo que el comandante Chávez cada día está más vigente. Uno va aprendiendo cosas nuevas y no cosas nuevas, son cosas que siempre estuvieron allí, pero fue difícil percibirlas. Yo siempre menciono algo que a mucha gente le parece que es una herejía, ¿no? Pero yo digo que Dios es chavista. Justo después de la entrevista que tengo con Adrianza, me encuentro con una entrevista reciente a Atilio Borón, uno de mis analistas políticos favoritos, pues. O sea, Atilio Borón, una vez lo entrevisté en Argentina, en Buenos Aires, pero y lo vi una o dos veces en Cuba. Y es un analista que tiene una percepción aguda de lo que está sucediendo, por ejemplo, en estos tiempos, luego del asesinato del comandante Chávez. La percepción que tiene es muy precisa. Y digo esto porque ayer hablando con Vladimir Adrianza, cuando hicimos la entrevista, que va a salir el próximo martes, Vladimir me abrió los ojos en muchas cosas, ¿no? Y Atilio Borón dijo algo que corrobora la tesis del compañero Atilio Borón. O sea, perdón, del compañero Vladimir Adrianza. Vladimir menciona el narcotráfico como uno de los elementos clave por parte del imperialismo para la dominación, no solamente la dominación, sino la ocupación de Latinoamérica. Y no solo como negocio,
sino que con el narcotráfico, o sea, lo que están haciendo con Latinoamérica, el narcotráfico viene a constituirse en el ingreso principal del imperialismo y lo que ellos quieren mantener o lo que quieren propiciar en toda Latinoamérica. No solamente recursos, como dice Atilio Borón, ya lo vamos a ver en una entrevista. Atilio Borón habla de dos elementos clave. ¿Por qué quieren Latinoamérica? Y elementos claves que tienen que ver con el recorrido que hicieron Mike Pence, que hizo Mattis, por toda Latinoamérica. Pero elementos claves aquí son, y Tillerson también que lo hizo, dos elementos claves que son petróleo y recursos hídricos, agua. Pero por ejemplo en el caso de Colombia, es bien interesante lo que arroja esa entrevista. En el caso de Colombia, porque lo que manifiesta o nos muestra en la entrevista Vladimir Adrianza, hablamos de un país en donde lejos, teniendo bases norteamericanas, lejos de haber minimizado el cultivo de coca, de la planta, que no es adictiva de paso, y hay que decirlo, sino que es uno de los elementos para la fabricación de la cocaína, lejos de haber disminuido el cultivo, lo que hizo fue crecer. Y crecer en detrimento de quién y de quiénes, de los campesinos, en detrimento de quién, de todos aquellos que hicieron del cultivo, por ejemplo, de maíz o el cultivo de alimentos, lo desecharon para cultivar coca. Y luego a quienes se negaron a cultivar y se acogieron a un plan de la nación colombiana, supuestamente un plan, en donde se iba a hacer sustitución de cultivo de coca por sustitución de alimentos, de cultivo de alimentos, terminaron los campesinos cayendo en otro plan, que fue el de desalojar las tierras para que ingresaran los terratenientes, otra diáspora más por parte de los campesinos y muerte incluso, ejecución de familias campesinas que no entregaban la tierra para el cultivo de la coca. Lo interesante es lo que vemos más allá de una simple noticia. Yo decía el otro día que cuando hablamos del Plan Atlanta, nosotros veíamos la noticia localizada en Uruguay. O sea, una noticia de Uruguay que realmente tiene un alcance mucho mayor, porque es toda Latinoamérica, es el plan que se está ejecutando en Latinoamérica. Igual pasa con el tema de las drogas. Ellos nos acusan a nosotros de narcoestado y resulta que los narcoestados son precisamente en donde las fuerzas norteamericanas tienen presencia. Eso también lo dice Atilio Borón en la entrevista. Yo decía que nosotros, este programa, yo tengo que tenerlo en dos fases o en dos elementos que son fundamentales para nosotros. Una es regresar a Chávez y a su discurso. Cuando uno se mete en Tatuí TV, ve que hay unas recopilaciones del discurso del comandante Chávez que nosotros no lo podemos pasar por alto. Es más, de hecho, Chávez es el espíritu de esta revolución. No solamente es el creador, sino que es el espíritu de esta revolución. Y ahora es cuando más entendemos, de acuerdo a lo que vamos viendo, vamos entendiendo mucho más qué significa Chávez para esta revolución y por qué nosotros no podemos permitir que el imperialismo norteamericano culmine con ese plan de retorno a lo que ellos llaman el patio trasero, es decir, de la toma de poder del patio trasero. Habrán otros comentarios que voy a sacar a colación, pero es bueno que recordemos esto. Vamos a poner primero el Chávez Radical 1, que es una recopilación de conceptos morales, éticos, ideológicos por parte del comandante Chávez, que es necesario recordarlos para poder ir hacia el elemento histórico, el proceso histórico, el proceso digamos, de análisis de lo que está pasando hoy en Latinoamérica. Chávez está hoy más vigente que nunca. Por eso es la frase a la que acudo hoy, que es el retorno
Chávez. Hay que retornar a Chávez, entenderlo, saber de muchas cosas que él estuvo diciéndonos, porque Chávez no fue un escritor, pero sí fue un permanente pedagogo que hablaba todos los días precisamente y repetía una y otra vez qué era lo que nosotros debíamos aprender. Y creo que Chávez nos enseñó algo que para nosotros es elemental, que es que la verdad nos hará libres. Y no es precisamente lo que tiene, la frase que tiene la CIA en Langley, Virginia, sino es la frase que nosotros tenemos que llevar. La verdad nos hará libres. Vamos a ver este primer Chávez radical. Rueda. La única fórmula es profundizando los cambios revolucionarios. Aquí no hay medias tintas. Con esa burguesía apátrida, con esos grupos fascistas, no hay acuerdo posible. No hay acuerdo posible. Es una lucha profunda, una lucha de clases. Carlos Marx tiene razón. Toda la historia de la humanidad está asignada por la lucha de clases. Cristo murió en la cruz como producto de la lucha de clases. Bolívar, que nació en la clase rica, se pasó para los pobres y murió también crucificado. Pero murió en su ley, leal a sus principios. Páez, que nació pobre, brincó la talanquera y se pasó para los ricos. Y murió en su ley, murió rico, pero traidor. Cada quien escoja el bando. Esta es una lucha de clase. No hay conciliación posible. Cuando se trata de una revolución verdadera, esa es la única manera de profundizar y de fortalecer una revolución como la revolución venezolana. En verdad, en esos primeros años se dio una batalla entre dos fuerzas que no pueden convivir dentro de un Estado, dentro de un gobierno, las fuerzas revolucionarias y las fuerzas contrarrevolucionarias. Y aquí quiero insistir, compañeros y compañeras, porque nosotros siempre hemos sido y seguiremos siendo portadores de la bandera de la paz, del entendimiento. Pero hay que dejarlo bien claro y hay que tenerlo bien claro. Con la burguesía contrarrevolucionaria no hay entendimiento alguno. No lo hay ni lo habrá. Eso debe estar bien claro. Yo sí era bien pendejo, ¿verdad? Que creía que con la burguesía venezolana y con la extrema derecha venezolana y con las fuerzas imperiales era posible entenderse. Es imposible. Ellos no respetan a nada, ni respetan a nadie. Por eso es que nosotros debemos seguir a la ofensiva, arrollando a la contrarrevolución. No tenemos otra alternativa si queremos tener patria de verdad. Lo he dicho y lo repito, arrollando a la contrarrevolución. No hay acuerdo aquí con la contrarrevolución. Ya no podemos ser más los pendejos que éramos. Para quitarle a la burguesía la hegemonía importadora. Nosotros parecemos pendejos, dándole los dólares a la burguesía, a la pequeña burguesía, y ellos importan, subfacturan, sobrefacturan,
compran en el exterior que cualquier cosa que valga $1 y vienen acá y lo venden por $5 y el equivalente en bolívares, y además piden más de lo que realmente cuesta. José Martí lo decía, hay que ser radicales porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Radicales. Esa palabra la han satanizado, ¿no? Este es un radical y la han asimilado como el loco. No, no, radical no es loco. Yo soy un radical. Radical, vamos a ser radicales. Radicales en nuestros principios, bien enraizados. De ahí viene la palabra, de la raíz. Radical. Radicalmente revolucionario. Radicalmente humanista. Radicalmente patriotas de la patria grande. Radicalmente comprometidos con la vida y con los pueblos. Cada día más radicales. Si miramos la historia del siglo XX y lo que va del siglo XXI, el imperio norteamericano ha recibido en estas tierras 3 grandes derrotas. 3 grandes derrotas. Históricas derrotas. Así como ha obtenido grandes victorias para su causa injusta, criminal, la resistencia heroica de estos pueblos le han dado al imperio en el rostro la primera gran derrota, aquella, la de 1927, cuando el general de hombres libres, Augusto César Sandino, los echó de la tierra nicaragüense. Hay que rendir tributo a aquellos hombres. Una verdadera gesta. Aquello fue en mayo de 1927. Fue una resistencia heroica de 6 años que solo pudieron doblegar con el asesinato del general de hombres libres. Pero aquel, así lo llamaban, Sandino, pequeño ejército loco, derrotó al imperio norteamericano que quería adueñarse de Nicaragua para construir por allí otro canal, entre otras cosas. Sitio estratégico es Nicaragua en Centroamérica, así como ya se habían adueñado de Panamá 3 décadas antes, comenzando el siglo, para construir el canal y dominar desde allí el continente. La segunda gran derrota a la que me refiero es precisamente esta heroica jornada de Playa Girón, donde el pueblo cubano, el ejército rebelde y las milicias populares derrotaron al ejército invasor. Lo echaron con un gran costo y Fidel al frente. Y la tercera gran derrota fue aquí, la revolución del 13 de abril. Le dimos tremenda derrota al imperio norteamericano. Nicaragua, Cuba, Venezuela. Dentro de esa larga jornada, de estas largas batallas, de un imperio que pretendió dominar este continente. Lo dominó por largo tiempo, pero ya hoy este continente se ha levantado. Y yo estoy seguro que el imperio norteamericano ni ningún otro imperio más nunca jamás podrá convertir a la América Latina y al Caribe en su patio trasero. Nuestra revolución pues tiene eso, una capacidad de impacto más allá de lo que nosotros mismos creemos o percibimos. Más allá del Océano Atlántico, en el África, tanto en el África negra, subsahariana, el África del Norte, y más allá del África, pasando el mar de la China, el Golfo de Bengala, hasta allá en India, en el mundo asiático, allá tiene impacto nuestra revolución. Y más allá de los mares de Arabia,
y el Golfo Pérsico, en el mundo árabe, nuestra revolución tiene hoy un poderosísimo impacto. Y en Europa igual, tanto que todos los días nos ataca la élite europea. No deja un solo día sin atacarnos. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo. A Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. Es decir, es un impacto mundial el de nuestra revolución. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo en estos días, en estas semanas, y más aún, muchachos, muchachas, compañeros, camaradas, lo que vamos a hacer a partir de hoy. Nadie aquí se sienta privilegiado. Los propulsores debemos ser los más humildes revolucionarios, los más humildes revolucionarios, los más humildes bolivarianos. Vamos a comenzar con lo siguiente. Primero, ¿qué ha sucedido desde el golpe del 2002? Vamos a ponerlo así, desde 1998, que la revolución llega al poder. Y voy a colocar una fecha tope hasta el atentado contra el presidente Nicolás Maduro en la Avenida Bolívar. Primero, lo que tenemos que definir es quién está claro. Las oligarquías están claras, el imperialismo está clarito. Ellos así como decidieron, y fíjense que hay que tomar como base el hecho de cómo debían salir de Chávez. O lo mataban con un tiro, un atentado, o un explosivo, lo que sea, o lo mataban lentamente en un periodo de un año con una enfermedad que él no pudiera, o que los médicos pues no pudieran resolver. En el primero de los casos, ¿quién sabe si matando al comandante Chávez de un tiro o a través de un atentado, o el mismo 2002 en que tuvieron la oportunidad de oro para hacerlo, ¿qué hubiese pasado? El 13 de abril, y esto hay que ser muy claro, el 13 de abril, 14, cuando la gente en la calle supo que el comandante Chávez regresaba, hubo como una especie de manto amoroso que cubrió a las masas. Pero esas masas estaban saliendo a la calle, y si no le resolvían el tema, si no le resolvían el problema de soltar a Chávez, de entregar a Chávez al pueblo, quién sabe lo que hubiese pasado aquí. El comandante Chávez mismo lo dijo, cuando él regresaba en el helicóptero y vio las columnas de humo, él mismo se asustó. Él mismo dijo, ¿qué hubiese pasado aquí si me hubieran matado? Si me hubiesen asesinado. Algo, yo digo que a veces uno tiene que especular dentro de esta historia, ¿no? Pero algo pasó que, primero, la gente que estaba alrededor en ese momento tenía detenido al comandante Chávez, entendió el alcance de lo que podía pasar. O no entendió bien qué era lo que estaba pasando, o se dieron cuenta que algo muy grave estaba pasando para que un grupito de militares del alto mando hubiesen decidido colocar a Carmona al frente de la nación. Y algo vieron nuestro pueblo en el momento en que
en que vio todo lo que estaba pasando, algo vio que quienes se estaban instalando en el poder estaban haciendo algo terrible. Y no puedo decir que fue en el momento que se estaba instalando, no, es que desde el 11 de abril en la noche ya había gente en la calle, gente que no estaba saliendo en los medios, pues los medios cerraron cualquier opción a quienes pudieran quejarse o pudieran salir a la calle a protestar. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiesen matado al comandante Chávez? A veces hay que preguntárselo. Por eso deciden matarlo lentamente. Lentamente era el anuncio de un cáncer muy agresivo y el tiempo que duró. Y fíjense ustedes que en el momento en que él muere, esto yo se lo he preguntado a mucha gente y mucha gente me ha dicho que es verdad. Se escuchó como un rumor en el momento en que el presidente Nicolás Maduro, hoy, en ese momento, vicepresidente, anuncia la muerte del comandante Chávez, hubo como una especie de rumor, silencio, pero un silencio que era agobiante y que estaba acompañado de una especie de queja colectiva. Se llenó de luto la nación. Y aquí la nación completa sintió, y completa digo, incluso a sectores que oponían al comandante Chávez, entendieron que algo muy grave había pasado. Ellos creyeron que nos habían debilitado y sin embargo, y yo digo que hasta menos mal que el comandante Chávez hizo aquel anuncio de designar al presidente Nicolás Maduro el próximo presidente de la República. Lo que sí es cierto, y con esto es a lo que quiero llegar, es que las oligarquías están claras, siempre han estado claras. Desde la muerte del comandante Chávez se emprendió un nuevo plan para, primero, hacer ver que el presidente Nicolás Maduro no era capaz de llevar la nación. Luego, hacer que el pueblo bajara la cerviz, bajara la cabeza, se rindiera ante el hambre, se rindiera ante la violencia, se rindiera ante todos los eventos que estaban sucediéndose y que ninguno era casual. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos, porque nosotros vamos sobre la marcha entendiendo que lo que está pasando y cómo lo están haciendo. Desde el año 2002 ellos refinaron sus prácticas. En el año 2002 hubo un golpe en esencia mediático, bien articulado, que logró confundir masas y logró sacar al comandante Chávez del poder durante un ratico, pero lo logró. Y sin embargo, una cosa que nosotros empezamos a decir después del golpe de Estado del 2002 es que ellos iban a refinar la fórmula para seguir adelante. Por eso digo que la oligarquía del imperio, la oligarquía venezolana y las oligarquías de Latinoamérica y el imperialismo norteamericano están claritos. Fueron refinándose. Yo creo que se equivocaron en el paro petrolero. Fue muy rápido, pero ellos necesitaban ir muy rápido para poder, y creo que hasta nos subestimaron, pues. Luego las guarimbas de 2004 continuaron tratando de horadar lo de Plaza Altamira, de lo que eran todos aquellos que en su momento traicionaron a la revolución. Algunos sectores militares que decidieron, pues, participar de otro golpe de Estado. Y se fueron cocinando, y la revolución se fue fortaleciendo nuevamente. Después del golpe de Estado, vienen las misiones, se recupera PDVSA, luego se habla de socialismo, se hace primero aquel famoso discurso en el Jardín Botánico,
en donde se declara la revolución antiimperialista, se le declara el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana. Y luego lo impensable, que nuestra ruta era hacia el socialismo, pero un socialismo nuestro, no calco y copia de nadie, sino nuestro. La pregunta hoy, por ejemplo, hoy, fíjense, en estos días yo quiero hacer un ejemplo pequeño, como una especie de autocrítica o de análisis necesario. Recientemente, pues, o anteayer, o en estos días, escuché a alguien que dijo, bueno, hay la posibilidad, por la variación de precios, de que subiendo el petro, alguien me comentó que había la posibilidad de que los salarios volvieran a subir. Bien, esa era la idea, anclar el bolívar soberano al petro. La idea era no darle chance ni tiempo, es más, de hecho, el pago semanal que ordenó el presidente Nicolás Maduro, el pago semanal a los empleados de la administración pública, es más o menos para llevar un termómetro de las subidas de precios. Pero hay algo que está ocurriendo desde el mismísimo día en que se decretó el incremento del salario en bolívares soberanos, a 1.800 bolívares soberanos. Que es que la oligarquía, que en el momento en que se hace ese decreto, nosotros prácticamente, así como ellos tenían dolarizados todos los precios de los productos, nosotros pusimos el salario de acuerdo a la dolarización que ellos tenían de los productos. Pero es que ellos no han dejado de subir los precios. Y yo podría decir en este momento que corremos el riesgo de que ellos nuevamente, en ese juego de la oligarquía, que repito, está muy clara de lo que está haciendo, y no es que la oligarquía sea inteligente, no, que esa es la orden imperial, es que sigan aumentando los precios para provocar más incrementos de salario. Esta vez les va a ser mucho más difícil porque el incremento de salario va proporcional al incremento que ellos puedan hacer, pero resulta que nosotros hablábamos el otro día de ese tema de la bicicleta cambiaria, ¿no? Que ellos puedan, en el tiempo en que nosotros, o en que el Estado, la revolución, propicie un aumento de salario, ese tiempo que nosotros hemos tardado, ellos nos hayan provocado una inflación y nos coloquen los precios por encima de lo que pudiera ser un incremento en salario. Y ahí nosotros tenemos un problema que resolver. Y el problema es, y yo digo que debemos partir, por eso yo digo que el comandante Chávez necesariamente ahora mismo es una referencia absoluta de lo que es la revolución. Siempre lo ha sido, pero esta vez más que nunca. Nosotros tenemos que responder ante esos hechos, entendiendo lo que yo dije en la Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros estamos en guerra. Y si nosotros estamos en guerra, debemos entender que la oligarquía no va a dejar de presionar ni de crear condiciones para nuevos golpes de Estado. El atentado contra Nicolás Maduro en la Avenida Bolívar, el magnicidio frustrado, tiene que ver con lo que en la entrevista que le hice a Vladimir Adrianza, él expone. Tiene que ver con la persistente manía, no manía, persistente trabajo que viene haciendo Estados Unidos para recuperar el patio, lo que ellos definen como patio trasero. Si nosotros no estamos claros en eso, estamos pelando. Y vamos a terminar mal. Entonces tenemos que tener claro que, primero, el comandante Chávez siempre nos lo dijo, esto es una lucha permanente.
Esto no es una lucha de ahora. Cuba lo hizo durante todo este tiempo, casi 60 años, y hablamos de casi 57, 58 años de bloqueo, con unas Naciones Unidas, sí, efectivamente, se vota en contra del bloqueo, voto unánime, casi unánime, y las marchas, los Israel y Estados Unidos votan en contra, pero el veto norteamericano ha logrado que todavía el bloqueo continúe contra Cuba. Y sin embargo, ¿qué nos ha demostrado ese pueblo? Dignidad, pasión y amor por la revolución cubana. Es dignidad. Por eso decía que aquí hay dos factores que son elementales. Uno, la praxis ideológica, la praxis que proviene de la ideología. Y segundo, lo espiritual, lo moral, lo ético. ¿Hasta dónde aguantar esto? Hasta siempre, como debe ser, porque es una lucha permanente. Pero en esa lucha permanente nosotros tenemos que tener muy claro que la oligarquía no va a cejar, va a seguir insistiendo, que el imperialismo norteamericano, estando muy débil, es más peligroso y no va a dejar de seguir haciendo un trabajo articulado para derrocar a todos los gobiernos, incluyendo el boliviano, a todos los gobiernos que tengan, que en este momento permanezcan rodilla en tierra defendiendo la revolución en Latinoamérica. Eso debemos tenerlo muy claro. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Construir un Estado fuerte. No es solamente el hecho de dejarle todo al presidente Nicolás Maduro. Yo no estoy de acuerdo con eso. La revolución está guiada por el presidente Nicolás Maduro en lo material, en lo ideológico, en el trabajo diario de la revolución. Pero espiritual y revolucionario ideológicamente es Chávez. Es espiritual. Y nosotros debemos entender qué es lo que queremos hacer. Nosotros no, como Estado fuerte, nosotros no podemos permitir, sec lex dura lex, la ley es dura, pero es la ley, pero nosotros no podemos permitir bajo ningún concepto que la oligarquía siga presionando, subiendo los precios. No podemos seguirlo permitiendo. Si lo seguimos permitiendo, entonces entraremos en un círculo vicioso en donde, bueno, subimos los salarios de acuerdo a cómo ellos suban los precios, pero el tiempo en que ellos están subiendo los precios están afectando los salarios. Igual, ahí vi a una SUTIS, un sindicato de trabajadores, llamando a la calle, porque incluso se habla de las tablas salariales. Compadre, nosotros acabamos de imponer, de pasar por encima de lo que había sido un ataque sistemático en donde el pueblo venezolano perdió todo el poder adquisitivo. ¿Que van a haber tablas salariales? Me imagino. Pero en este momento yo creo que hay otras cosas que incluso hasta para un obrero, créanmelo, para un obrero, para un campesino, para el trabajador, para el que está en la calle viendo cómo le están subiendo los precios. Creo que en este momento lo más importante es frenar de cuajo cualquier intento desestabilizador en esa subida de precios, porque no es más que un intento desestabilizador, es el golpe continuado. Eso es más o menos, yo le decía el otro día a un compañero, un amigo, camarada, le decía, es como que tú estás en tu casa, tú tienes una casa rentada, en un cuarto viven los empresarios, en un cuarto vive el pueblo, en un cuarto vive el gobierno, y todos los días nosotros nos vamos a sentar a comer en la mesa. Tiene que haber un mínimo de convivencia. Nosotros no negamos al sector empresarial, pero tiene que haber convivencia. Tú no puedes pararte todas las mañanas y encontrarte con que los empresarios, en esa mesa donde vamos a desayunar, te están subiendo todos los precios. Entonces la gente, o el pueblo que vive en uno de esos cuartos, dice, pero ¿y entonces qué hacemos?
Vienen empresarios, se sientan y dicen, sí, es verdad, ok, ven, vamos a... Hay muchos empresarios aquí que pusieron los precios por encima de lo normal. Eso lo sabemos. Si nosotros empezamos a ver precios, hay precios que no aguantan un análisis de costo. No lo aguantan. Y sin embargo, el gobierno revolucionario agarró y le dijo, está bien. Pero pareciera que eso no es suficiente. Entonces, si le dijeron que el precio debía ser 10, ellos lo van a subir a 20 la semana que viene, manipulando, violando el hecho de sentarnos todos los días en esa mesa a conversar. Violando las normas, ¿no? Porque yo no me puedo sentar con una persona que me dice que sí en el momento en que estamos sentados ahí y de repente se para y allá en la calle me vuelve a incrementar los precios y me da una puñalada por la espalda. Eso no es. Entonces repitamos, nosotros, y otra cosa que es la que se muestra en ese video que acabo de pasar. Nosotros tenemos que estar muy claros de lo que es la revolución, su esencia. La esencia no es local, no es regional, no es el país, es el mundo. Lo que nosotros hagamos aquí repercute en el mundo. Latinoamérica en este momento, toda Latinoamérica está en guerra. ¿Contra quién? Contra una oligarquía frenética y asesina que no le importa nada. Que si es por ello, se bajan los pantalones sin vaselina y entregan Latinoamérica. Y nunca como ahora la oligarquía latinoamericana había estado tan desnuda. Vean el que está siendo candidato de la ultraderecha en Brasil. Un tipo que está de acuerdo con las torturas, un tipo que está de acuerdo con una intervención militar, un tipo que está de acuerdo con torturar pobres, con exterminar pobres, un tipo neonazi. Y sin embargo el tipo es posible que llegue a la presidencia de Brasil. Un tipo que le falta nada más que vestirse camisa caqui y ponerse la esvástica. ¿Es porque el pueblo brasilero quiere elegir ese tipo? No. Es que el pueblo brasilero, el mismo pueblo colombiano, el mismo pueblo argentino son prisioneros de la campaña tan feroz que han hecho los medios de comunicación, que son los principales representantes de la oligarquía latinoamericana. Mañana son las elecciones en Brasil. Mañana, tengo entendido. ¿Qué se está jugando en Brasil? La gente está en la calle ahorita, en Brasil. ¿Cómo es posible que a Lula no solamente le prohibieron que se le hiciera algún tipo de entrevista, porque está preso, cuando ahí le han hecho entrevistas hasta narcotraficantes dentro de las cárceles y todo? Y a un hombre que el pueblo brasilero lo quería como presidente, lo meten preso y esconden la llave. Y ahora dice Lula, yo quiero votar. No, no puedes votar y ¡pum! También le trancaron la posibilidad de votar. Y un juez lo declara públicamente, no, él no tiene derecho. Y solo porque a alguien se le ocurrió en la Corte Suprema de Justicia brasilera decir que a él le habían regalado un apartamento que, dicho sea de paso, Lula nunca ni vivió, ni utilizó, ni sabía que existía. Pero era lo que nosotros hablábamos del Plan Atlanta. Lo hablamos la semana pasada, o esta semana. ¿Qué decíamos de ese Plan Atlanta? Que la derecha realmente, sin los medios de comunicación y haciendo una campaña normal, jamás llegará al poder en Latinoamérica. Ellos lo saben. Eso es dicho por Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay. Dicho por él en esa reunión en Atlanta, para que ustedes vean el alcance que tiene. Cada victoria nuestra, fíjense ustedes, ellos han llegado al poder a través de la manipulación, de los medios de comunicación, de la mentira, de la presión,
de la ayuda multimillonaria de ONG pagadas por los Estados Unidos para descalificar a los dirigentes de izquierda o progresistas de Latinoamérica. Ellos han llegado así al poder. Y no van a querer, o sea, el objetivo es que no van a dejar que regresen, por ejemplo, una Cristina o un Lula o un Correa o un Zelaya, independientemente de los grados de compromiso que existan, pero no lo van a permitir. Y van a crear la fórmula judicializando cualquier tipo de golpe de Estado hasta que los pueblos se levanten. Entonces, ¿qué es lo que ellos nos han demostrado? Que a cada victoria que ellos se dan, de inmediato entran en acción otros elementos para lograr tomar el poder y vulnerar cualquier posibilidad de que la izquierda retorne. En cambio, nosotros a cada victoria hemos sido magnánimos con la derecha. Hemos soltado hasta presos políticos que después se convirtieron en integrantes y cómplices y participantes del atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Y todo lo contrario, nosotros deberíamos estar en ofensiva. Diosdado Cabello tiene toda la razón cuando él dice que a Chávez nosotros no podemos dejar de mostrarlo, jamás, hay que presentarlo todo el tiempo. Comandante Hugo Chávez nos decía a nosotros tenemos que ir a la ofensiva y teníamos que ir a la ofensiva. ¿Había algún tipo de repliegue? Sí, pero en el momento en que había que seguir y había que empezar de alguna manera a avanzar, porque cada victoria, mire, yo les explico esto, cada victoria que nosotros tengamos debe permanecer intacta para que favorezca el camino al resto de la victoria. Después de la muerte del comandante Chávez, el pueblo entró como en una caída. Tristeza, todo esto. No. Y de repente vimos al pueblo en la calle y lo vemos a la calle en todos estos días. Estaba la marcha que hubo ayer. Y el pueblo sabe, está pendiente. Pero al mismo tiempo tenemos que ir acompañados de un Estado fuerte que resuelva los temas urgentes. Tema urgente es que la oligarquía que se sentó y firmó unos precios no puede subirme más el precio. Sec, lex, dura lex. La ley es dura, pero es la ley. No puede salir después de esa puerta que agarró y salió de aquí del estudio, después de hablar conmigo aquí, y sale a despotricar allá afuera, o sale allá afuera a tirarle una puñalada trapera a uno. No, eso no puede suceder. Ahora, voy con un siguiente Chávez. ¿Hacia dónde vamos? Socialismo. Socialismo. Vamos a verlo. Rueda. Todo joven socialista, todo joven revolucionario debe ser un estudioso de la historia. Necesariamente la historia, decía Simón Bolívar, el padre Bolívar, la historia no es, esta frase de Bolívar, no es un conjunto de hechos pasados, no. Decía Bolívar, la historia es un inmenso vientre que contiene más esperanzas, experiencias, conocimientos que sucesos pasados. Y los acontecimientos futuros han de ser superiores a los pasados, a los pretéritos. Por eso es que la historia es una fuente inagotable
muchachos y muchachos, en la historia están contenidas la ciencia de la geografía, la matemática, la filosofía, la política, las ciencias sociales están contenidas en ese inmenso vientre que es la historia. Conviértanse ustedes en profundos estudiosos y estudiosas y analistas de la historia política, la historia geográfica, la historia militar, la historia económica, la historia social de Venezuela, de América Latina, del mundo. Eso es fundamental porque solo de allí brota, ¿saben qué? La conciencia. El que no sabe es como el que no ve. Cuando nosotros hablamos del socialismo, planteamos el socialismo, mucha gente aquí dijo, se volvió loco Chávez, ¿cómo va a plantear socialismo? El fin del proceso, la gente se va a asustar. Y la oligarquía, bueno, bombardeando. Se le tenía miedo a la palabra porque fue satanizada. Pero es parte de la lucha ideológica. Ustedes no van a creerlo, pero yo, con esta mano, porque soy zurdo, le di ¿cómo se llama? El martillo ese de Wall Street. ¡Pam! ¿Sí? Me aplaudieron. Yo fui al Fondo Monetario Internacional, reunión con todos allí. Me estaban coqueteando, pues me estaban enamorando. Otro día fui a la OMC, a la sede de la OMC, pero creo que más nunca, no le quedaron ganas de invitarme más nunca. A mí me invitaron a cena de gala en Nueva York. Recuerdo una vez una casa muy lujosa y nos sentamos a comer y de repente veo al frente mío nada más que a Henry Kissinger. Es decir, este es un proceso que ha venido decantando, un proceso hermosamente dialéctico. Después de haber participado como presidente en la cumbre aquella de Quebec, recuerdan que fue la guerra del gas. Entonces recuerdo que llegamos a La Habana y bueno, a vernos con Fidel, y esa noche en La Habana, una madrugada casi amaneciendo, evaluando lo que pasó en Canadá y lo que estaba pasando en América Latina. Era el año 2000, era tan temprano como el 2000, y Fidel me dijo, Chávez, la batalla que viene ahora es contra el ALCA, vamos a derrotar el ALCA. Y yo dije, se volvió loco Fidel. ¿Cómo será que vamos a derrotar al ALCA si yo venía de quedarme solitario allá? El único gobierno que tímidamente incluso, pero lo hicimos, nos opusimos y levantamos la mano y exigimos que quedara allá, ¿cómo se llama eso? Una reserva. Venezuela hace una reserva a los párrafos tal y cual, donde se acordó que el ALCA debería existir ya para el 1 de enero del año 2005. Se aprobó, todos levantaron la mano, a excepción de Venezuela. Bueno, y sin embargo, Fidel tuvo razón. Comenzó la batalla. Derrotamos al ALCA. Llegó el 1 de enero del 2005 y el ALCA no apareció por ningún lado. Y no solo no apareció, sino que apareció fue el ALBA, la Alianza Bolivariana. ¡ALCA, al carajo! Así nosotros vinimos avanzando, el proceso venezolano, y luego vino, ustedes saben, el golpe de Estado, toda la agresión contra Venezuela, Estados Unidos, sin duda, con sus aliados en América Latina y en Europa, y la agresión contra Venezuela, eso nos obligó, yo recordé por esos días, después, aquella frase de León Trotsky, a toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución, porque el látigo contrarrevolucionario obliga, conmina, fortalece, si no te aniquila, te fortalece. Una de dos. Pocos meses después, nosotros en una gran concentración aquí, en ese año, declaramos el carácter antiimperialista de la Revolución Bolivariana. Ni se hablaba aquí de eso, pero ni se hablaba. 29 de febrero. La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados. Pero hacía tiempo que casi no se hablaba del imperio, ¿no? Incluso algunos intelectuales supuestamente de izquierda o de izquierda. No soy yo quien para establecer el límite
socialista entre izquierda y derecha. Ustedes saben que eso se perdió bastante, eso se vino borrando de los mapas. Pero muchos intelectuales llegaron incluso a pregonar una tesis increíble del imperio bueno, la hegemonía buena, que ya se habían acabado aquellos imperios que invadían, que arrasaban, que bombardeaban. No, que ese era el imperio protector, el imperio necesario, pues. Como que se acabó el imperio. Hoy está más vivo y más crudo y más amenazante que nunca el imperio yanqui. Entonces, nos tocó asumir junto a Cuba, pues. Cuba nunca bajó las banderas antiimperialistas, pero en casi todo el mundo se habían bajado. Asumimos la posición antiimperialista, impulsado por las condiciones históricas que siguieron madurando, por las grandes contradicciones y, además, como también lo dice Carlos Marx y muchos otros pensadores de izquierda revolucionarios, la praxis es la principal maestra de la conciencia. Tú puedes estudiar 100 siglos en los mejores libros y aprenderás mucho, pero no hay nada como una buena praxis de lucha, de batalla. Esa es la mejor escuela para la conciencia. Y luego, a los pocos meses, lanzamos el segundo campanazo. Casi nadie se atrevía a hablar de socialismo, más allá de algunos círculos académicos, algunos que otros libros. Bueno, que nosotros lanzamos entonces, o tocamos la segunda campanada. El capitalismo no se va a trascender por dentro del mismo capitalismo. No, al capitalismo hay que trascenderlo por la vía del socialismo. Por esa vía es que hay que trascender el modelo capitalista. La revolución bolivariana, además de bolivariana, además de antiimperialista, se declara socialista. El capitalismo lo vamos a enterrar en Venezuela para que haya patria, para que pueda haber patria. O la patria es socialista o es nada. Y aquí estamos resueltos a tener patria. Yo quiero ponerles para que vean que, primero, cómo funcionan los medios internacionales. Cómo siguen funcionando y van a seguir funcionando así. Hasta que nosotros tengamos la capacidad de respuesta. Y cuando digo nosotros, no digo nosotros Venezuela nada más. Digo toda Latinoamérica y todo el mundo. África. Son los países que debemos responder. Responder ante esa verdad fulminante que ellos nos lanzan a cada rato. Putin estuvo hace poco en una reunión que se hizo de energética en Moscú, donde asistieron países de la OPEP. Y un periodista, con toda la mala intención, y me busqué justo el tema completo cuando le hacen la pregunta. Y un periodista hace la pregunta con toda la mala intención. Primero, mostrando una Venezuela, bueno, eso está muy mal. Y la respuesta de Putin fue excelente. Discúlpeme, este video que acaba de pasar, ténganlo muy en cuenta para el final. Porque, repito, esto es un tema espiritual, ideológico. Espiritual y ideológico. Tenemos que tenerlo siempre presente. Ahora, veamos qué respondió Putin y cómo fue la pregunta. Porque generalmente nosotros, yo digo que nosotros a veces hasta cometemos un error. Y no mostramos de dónde y por qué Putin respondió lo que respondió. O sea, es más, la cara que puso Putin cuando le estaban haciendo la pregunta. Porque si hay alguien que sabe cómo son los medios de comunicación es Putin. Él lo sabe perfectamente. Los chinos son más herméticos, pero Putin sabe, y Putin sabe responder. Por eso es que digo que nosotros tenemos una verdad que es superior, que es real, y debemos responder. Luego quiero hacer un comentario sobre la verdad. Bien, vamos a ver qué dijo, qué pregunta le hacen a Putin y cómo responde. Rueda.
Los precios del oro negro que últimamente baten nuevos récords y las medidas restrictivas de Washington en el ámbito financiero también han sido tema de discusión en un foro energético celebrado en Moscú. Vladimir Putin, presente en el encuentro, criticó la postura de Donald Trump. Si tocaríamos con el tema que estamos discutiendo ahora mismo, le diría: Donald, si quieres hallar al culpable del crecimiento de los precios de petróleo, tienes que mirar al espejo. Me parece que nuestros socios estadounidenses cometen un error estratégico colosal. Socavan la confianza del dólar como moneda universal y, de hecho, la única moneda de reserva que hay hoy en día. Socavan la fe en ella como herramienta universal. Realmente cortan la rama en la cual están sentados. Es extraño, incluso sorprendente. Además, el mandatario ruso ha repasado la actualidad mundial y se ha referido a la crisis venezolana. Putin reprobó los intentos de influir en la situación en el país. También criticó el atentado contra Nicolás Maduro. Venezuela is an ally of Russia. Russia has a lot of oil interests in Venezuela. Oil production in Venezuela is not going well. And politically things are going very poorly. As you know, millions of people are leaving the country. There's hunger. There is a lot of talk in the United States, and not only in the United States, in Central and South America, that perhaps it's time for President Maduro to go. Do you agree with that? Это должен определить народ Венесуэлы, а не кто-либо в мире. Что касается различных инструментов влияния на ситуацию в Венесуэле, они не должны быть такими, если кто-то хочет, мы так или иначе все влияем друг на друга, но это не могут быть инструменты, которые усугубляют положение гражданского населения. Вот это принципиальный вопрос. Мы что, радуемся, что там народу очень тяжело живется, и хотим сделать, чтобы было еще хуже с целью свержения президента Мадуро. Вот сейчас против него теракт был совершен, попытка его убийства. Мы тоже будем это одобрять, такие способы политической борьбы? Я думаю, что это абсолютно неприемлемо. Ни то, ни другое, ни третье, что-либо подобное. Нужно просто предоставить народу страны самому разобраться со своей судьбой. И ничего не навязывать извне. Вот исторически сложилось так, как сложилось в Венесуэле. Исторически сложилось там в Персидском заливе, так, как там сложилось. Исторически сложилось в Европе, на американском континенте, в Юго-Восточной Азии. Не нужно залезать туда, как слон в посудной лавке, и топтаться, не понимая, что происходит на самом деле. А только думая, что слон самое большое и самое, значит, умное животное. Нужно смотреть, дать возможность самим людям разобраться. Вот у меня очень простое к этому отношение. Fíjense que lo primero que nosotros notamos allí en el periodista es el sesgo de la pregunta. Ellos no hablan, yo repito, o sea, cuando tú le preguntas aquí a cualquier economista de estos renombrados, empezando por el criminal este que actuó y pagó a paramilitares y a grupos, Bacrín en el Valle, empezando por él, cuando nosotros vemos a renombrados economistas hablando sobre la situación en Venezuela y no nombran para nada aquella herramienta que sigue por allí tratando de sobrevivir ante las nuevas medidas económicas, aquella herramienta de Dollar Today, nadie la menciona, nadie menciona las sanciones, nadie menciona el bloqueo financiero, nadie menciona que se bloquean cuentas bancarias de la República Bolivariana de Venezuela que sirven para pagar medicina, pagar alimentos, nadie menciona eso. Esa es nuestra verdad, y no es que sea una verdad inventada, o es el punto de vista nuestro, no, es la verdad, es lo que nosotros tenemos. Por eso yo decía el otro día aquí, dije que uno de los problemas
más graves nuestros es no haber montado un expediente y presentarlo a la Corte Penal Internacional y atacar a Estados Unidos por donde debe ser. La Corte Penal Internacional en este momento tiene un ataque de varios presidentes y unos expresidentes apoyando, que dicho sea de paso, ¿quién les pagará? Y ya van a ver por qué estoy preguntando eso, ¿quién les pagará a ellos? Y es su verdad, es la verdad de los medios. El país está mal, el país tiene una diáspora de 2 millones y pico de personas, eso es mentira, es imposible. Pero nosotros insistimos en que no hay 2 millones de personas y sin embargo, incluso hay voceros de las Naciones Unidas que han venido pues y rechazaron el informe de Saya en la Comisión de Derechos Humanos. Lo rechazaron, ni siquiera lo leyeron. ¿Por qué? Porque no estaba a favor de lo que ellos quieren. Lo que es el poder dominante en el mundo, el poder mundial. Entonces es su verdad, que bajó la producción. Nadie dice que nosotros ahora es que venimos a descubrir dónde estaban nuestras fallas. Ahora mismo, hace poco. Cuando vimos cómo nos bajaron casi 29% la producción petrolera, incluso estando Chávez en el poder. Dejaron que muchos de los pozos petroleros ni siquiera se adecuaran tecnológicamente, mientras hablaban de que eran socialistas, que eran lo mejor del mundo, y hubo que intervenir PDVSA. La traición y la conspiración. 2 cosas elementales. Eso no lo dicen. Un periodista de esto no dice nada de esto. Hay 2 atentados. Uno en agosto. En agosto. Otro en septiembre. Culminando septiembre. 2 atentados. En uno 30 muertos en Irán. Y el atentado contra el presidente Nicolás Maduro, se burlaron de él. Porque había que mostrar muerto al presidente Nicolás Maduro, a todo el alto mando político y militar, a embajadores, había que mostrar los muertos para decir sí hubo un atentado. Por eso es lo de la verdad. ¿Y cómo responde Putin? Soberanía, el respeto a la soberanía. Habría que preguntar, ¿China ha invadido algún país en Latinoamérica? ¿Ha invadido algún país en el mundo? China, Rusia. Lo que han hecho es tratar de hacer convenios con países que están en vía de desarrollo en mejores condiciones que las que puede hacer el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y toda la caterva de vagabundos que están instalados y ordenados por Washington. En cambio, ustedes ven el historial de intervenciones norteamericanas y da grima. Nada más en Vietnam se lanzaron más bombas que en la Segunda Guerra Mundial. En Vietnam se probaron nuevos armamentos químicos, defoliación, cáncer, que se provocó en esa guerra. En Irak, la intervención, más de 1 millón de muertos. ¿Quién acusa a Estados Unidos en este momento de delito de lesa humanidad? Sumémosle los muertos que han ocurrido en Venezuela porque no podemos, estamos bloqueados para comprar medicina. Sumémosle los muertos que han ocurrido porque no podemos comprar alimentos. Hace poquito me pasaron un video de gente que está en un parque, pobrecitos, están en un parque allá en Colombia, venezolanos. Muchos con teléfonos caros, y son profesionales. Yo hice una pregunta el otro día, a mí la gente me cayó encima, me dijo, no, qué bueno, que yo sí creo que hay que traerse a esa gente, pero lo primero que tiene que hacer esa gente es reconocer qué es lo que está pasando en Colombia, qué está pasando en Perú, qué está pasando en Ecuador, que los maltrataron, los vejaron, hubo una xenofobia terrible contra ellos. Un profesional, ingeniero, lo que sea, que regresara a Venezuela, que se fuera de Venezuela y se pusiera a vender arepas en la calle. Por Dios.
Eso no lo dicen en un informe. Ah, no, la media. Y entonces ponen a una persona llorando. Pone bien la cámara, que se le vea la lagrimita allí. Igual, cuando estaban aquí los guarimberos, salió uno de ellos, se le reventaba una uña, estaba sangrando, tómale el dedito así, porque fue con un arma letal con que lo atacaron los guardias nacionales. Y la Guardia Nacional Bolivariana, tratando de evitar un conflicto mayor, eso tampoco lo dijeron. Y un plan mucho más grande. Un plan mucho más grande. Yo les presenté un video el otro día del Plan Atlanta. Una noticia regional allá. Que los medios de comunicación le dieron importancia en Uruguay, pero no le dieron importancia para toda América Latina, que la tenía. Y la tiene. Son pruebas. Es nuestra verdad. Y es una verdad que cada día... Yo recuerdo que cuando yo comencé la hojilla, una de las cosas que yo propuse era mostrar videos en donde ellos decían algo y nosotros lo desarmábamos. Es lo que se ha hecho siempre, desde que se hizo la hojilla. Llega Atilio Borón, por eso yo decía al principio, yo digo siempre una herejía, Dios es chavista. Atilio Borón lo entrevistan ahora mismo en Argentina, hace poco, y lo entrevistan sobre el narcotráfico. Y tiene que ver, por eso yo digo Dios es chavista, pero tiene que ver con la entrevista que le hice a Vladimir Adrianza, que sale el martes. Y uno empieza a entender, ¿ves? ¿Qué carajo es lo que quieren ellos aquí, en Latinoamérica? No solamente el patio trasero, el petróleo, los recursos hídricos, el litio en Bolivia, coltán, oro, diamante, thorium. No solamente los recursos que son nuestros, no es de los gringos. Esta vaina es nuestra. Y eso es lo que lo primero que nosotros tenemos que reaccionar es que ese oro, ese petróleo, ese thorium, ese litio es para los latinoamericanos, es para cada habitante de cada país de este continente. No es un recurso para los norteamericanos. First, America first, es lo que dicen, América primero. No, Latinoamérica primero para el latinoamericano, Venezuela para los venezolanos. Voy a presentarle, y ahí sí vamos a hacer la estocadita final, la entrevista que le hacen a Atilio Borón. Porque la DEA se está instalando como dice Atilio Borón, la DEA nadie sabe qué carajo es. Porque cuando llega y entra, dicen que entró la DEA y entran marines, entran de todo, entran fuerzas especiales y dicen que es la DEA. Y toman Argentina ahorita, luego del avance que tira un Macri que vende el alma, vende a su mamá y vende a su propia patria. Pero como siempre Atilio Borón no se refiere nada más a Argentina, se refiere a toda Latinoamérica. Se refiere a toda Latinoamérica. Y eso es lo que hay que ver. ¿Qué carajo quiere Mattis, Tillerson, Pence en América Latina? Y enviados por Donald Trump. ¿Qué quieren? Vamos a ver a Atilio Borón. Rueda. Y eso hay que ponerlo en el marco de la gran contraofensiva que Estados Unidos ha lanzado, ya desde la época de Obama, esto no es una cosa de Trump, viene de antes, para recuperar el control de América Latina y el Caribe, ¿no es cierto? Entonces esto tiene que ver con los golpes blandos, llamados blandos entre comillas, ¿verdad?, que empezaron en Honduras en el 2009 contra Mel Zelaya, siguieron con Lugo, en el 2012 desalojándolo del gobierno de Paraguay, y luego la gran ofensiva en contra de Cristina Kirchner y sobre todo Dilma Rousseff, que acabó con la destitución de Dilma y su reemplazo por
el actual usurpador de la presidencia brasileña, que es Michel Temer. Todo esto coordinado por Estados Unidos, sin ninguna duda. Hay un dato que poca gente maneja y que es sorprendente porque es muy duro, y es que quien fuera embajadora de Estados Unidos en Paraguay, montando toda la escenografía y el apoyo logístico, diplomático, mediático del golpe, que era la señora Liliana Ayalde, que es una norteamericana de origen colombiano, ¿verdad?, pero norteamericana ella, fue la que poco después del golpe en Paraguay vuelve a los Estados Unidos, se reúne en el Comando Sur y regresa a América Latina ya como embajadora en Brasil, para montar el operativo que terminó con el golpe en contra de Dilma Rousseff, ¿no es cierto? Y ella, después de eso, se convirtió en la jefa civil del Comando Sur. O sea, el Comando Sur tiene una cabeza militar, que es el almirante Kurt Tid, y una cabeza civil, que es Liliana Ayalde. De hecho, Tid está subordinado a Liliana Ayalde, porque ella es la que de alguna manera transmite la orden del comandante en jefe de la Fuerza Armada, que es el presidente de Estados Unidos, que es Donald Trump. Entonces, en ese contexto, hay que entender toda esta gran ofensiva que se ha lanzado en América Latina y que encuentra en la Argentina, ¿verdad?, un país con un gobierno sumamente propicio para avanzar en estos planes, y además que tiene una provincia, que es la provincia de Misiones, que encaja justamente en el núcleo más importante del acuífero guaraní, ¿no es cierto? Y además una provincia que es como una especie de espolón que penetra en Brasil y en Argentina. Estamos hablando y en Brasil y Paraguay. Estamos hablando de justamente de la provincia de Misiones. No es casual, ¿verdad?, que la DEA haya buscado instalarse en ese lugar, ¿no es cierto? No porque ahí hay mucha actividad de narcotráfico, que en realidad no lo hay, porque en realidad lo que ellos quieren hacer es controlar la zona del acuífero guaraní, y ese es el mejor lugar para establecer el control. Dicen, por ejemplo, hace años que vienen diciendo de que ahí hay células del Hezbollah y del fundamentalismo islámico. Nunca apareció absolutamente nada de eso, nunca, jamás. Y sí, efectivamente, se sabe muy bien de la actividad del narcotráfico en el Paraguay, cuyo presidente aparece en los principales periódicos del Paraguay como el jefe de la más grande banda de narcotraficantes y contrabandistas de Paraguay. Esto no es un secreto que yo revelo ahora acá en esta entrevista, basta con leer los diarios paraguayos, en donde lo acusan a cartas reiteradamente de ser el jefe de esta gran banda, y él además nunca se ha preocupado por desmentirlo. Entonces acá lo de la DEA es otra cosa. Además, cuando ellos dicen viene la DEA, ¿quién sabe quién viene? Digo, porque la DEA es una pantalla debajo de la cual pueden entrar mercenarios, pueden entrar tropas especiales, pueden entrar el Comando Delta, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, que es un comando de despliegue rápido de operaciones, ¿no es cierto?, muy importantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. O sea, no tenés ningún control. Nadie te garantiza que es la DEA. Además, la experiencia histórica ha demostrado que si algo nos enseña la historia es que la DEA nunca sirvió para combatir el narcotráfico. Bueno, basta ver los resultados en Colombia y en México, ¿no? Y en Afganistán, que es el otro lugar. En los tres lugares. Son lugares que están fuertemente supervisados, vigilados, monitoreados por la DEA, y en esos lugares la expansión de los psicotrópicos y los cultivos narcóticos ha sido fenomenal. Entonces quiere decir que evidentemente la DEA no tiene esa misión. Mira, un americano, no recuerdo el nombre en este momento, un estudioso del tema, él en un seminario nos dijo a varios que estábamos ahí hace ya unos años, dice, miren, la misión de la DEA no es combatir el narcotráfico, la misión de la DEA es administrar el narcotráfico, porque es un negocio que se calculaba en aquellos años, ahora debe ser más, estoy hablando hace 4 o 5 años, en por lo menos 500.000 millones de dólares. Es un negocio muy importante para que los bancos norteamericanos dejen que lo manejen 3 o 4 narcos colombianos, argentinos o mexicanos. Como ese dinero tiene que entrar al circuito norteamericano, tiene que ser lavado en los bancos norteamericanos, ¿no es cierto?, y fomentar, ¿verdad?, la importancia del dólar en un momento en donde el dólar está declinando como moneda a nivel mundial. Cuando digo está declinando, digo lo siguiente: hace 10 o 15 años, quien hablaba del comercio internacional hablaba del dólar. 98% del comercio internacional se realizaba a través de pagos o transferencias en dólares. Hoy en día es menos del 60%.
con una tendencia creciente a la baja. Entonces Estados Unidos está dando la gran batalla para recuperar la centralidad del dólar. Una batalla que está perdida. Pero, bueno, todo esto de la DEA y todo lo demás tiene que ver con capturar, ¿no es cierto?, esos dólares, reciclarlos en los bancos norteamericanos y fortalecer la posición de la divisa norteamericana frente al euro, frente al yuan, frente a las otras monedas, al rublo, otras monedas con las cuales está compitiendo. O sea que ellos no vienen a combatir el narcotráfico, vienen simplemente a organizar el negocio y que no lo hagan tipo, a mí me dijo uno, ese mismo hombre, dice, ¿cómo va a ser que un capo analfabeto de México, se refería al Chapo Guzmán, maneje el solo 100.000 millones de dólares al año? Pero esto es para un gerente bien vestido de Wall Street, con un traje Armani de 10.000 dólares. Él tiene que manejar ese dinero, no ese otro rústico ignorante del Chapo Guzmán. El objetivo de ellos acá va a ser tener una presencia que garantice que gobiernos progresistas de izquierda, los llamados gobiernos populistas, entre comillas, que no es una mala caracterización, no vuelvan a resurgir en América Latina. Ellos básicamente están acá tratando de asegurarse el control de los recursos naturales. Eso es el objetivo fundamental. Pensemos que el petróleo y el agua son los dos recursos fundamentales. Y el tercero es el litio, ¿verdad? Que hay mucho litio en Bolivia. Bolivia es la Arabia Saudita del litio, ¿verdad? Entonces vas a ver vos cómo esas fuerzas que están en Misiones a poco andar van a empezar a desplazarse en la frontera entre Argentina y Bolivia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el litio está en el sur de Bolivia, cerca de la frontera con Argentina, y una de las bases militares que van a instalar acá, ¿verdad?, en la Argentina, los Estados Unidos, va a estar localizada en la provincia de Salta, o tal vez Jujuy, habrá que ver la locación más conveniente, para estar monitoreando esa enorme riqueza del litio, que como dijo más de un experto, el litio es el petróleo del siglo XXI. El plan es tener, al cabo de seguramente en este año, la base en Misiones, la otra en Salto Jujuy y la tercera en Ushuaia, controlando totalmente el paso bioceánico, porque en la hipótesis de un conflicto grave que inhabilite el canal de Panamá, ese va a ser el único paso entre los dos océanos, y ahí ellos quieren poner la base. Aparte la fortaleza de Malvinas, que es de la OTAN, aunque por ser de la OTAN fundamentalmente es de los Estados Unidos, que es el nervio de la OTAN. O sea que todo esto entra en ese diseño imperial muy grande de, bueno, controlar América Latina nuevamente, que se les escapó de las manos, ¿verdad?, al comienzo de este siglo, con una serie de gobiernos, empezando por Chávez, por supuesto, y después Néstor, Lula, Cristina, Lugo, Correa, Evo, etcétera. Un continente que antes estaba totalmente sometido, subordinado y obediente a los dictados de Washington, de repente entra en rebeldía y crea instituciones como la UNASUR, como la CELAC, como Petrocaribe, como Telesur, como tantas otras instituciones regionales, que eso para los Estados Unidos es simplemente inaceptable, ¿no? Entonces por eso vienen ahora. Como te decía, donde aumentó fue en los países donde Estados Unidos tiene presencia militar: Colombia, México y Afganistán. Eso hay un informe de Naciones Unidas, no es una apreciación personal mía. Hay un informe de Naciones Unidas que muy claramente demuestra cómo, ¿verdad?, pese a la presencia americana, dice el informe, yo digo precisamente por la presencia, no pese a, sino por la presencia americana, el cultivo de estupefacientes creció en esos tres países. ¿Cómo te explicas? Están ellos ocupándolo militarmente y hay más producción de psicotrópicos que nunca. Bueno, habla de que el verdadero objetivo es ese, no otro. Yo no quiero datearme yo mismo, pues, con el programa que va a haber el martes con Vladimir Adrianza. Pero le doy un dato, uno, que fue el que me puso así a brincar. Yo le dije a Vladimir, no puede ser. ¿Cuáles son los ingredientes necesarios a la elaboración de la pasta base de cocaína? Vean bien lo que les voy a decir en este momento, saquen cuenta. Para producir 250 gramos de cocaína, de polvo blanco, tendrían que reunirse aproximadamente 125 kilos de hoja de coca. Vamos a pararnos ahí un momentico.
125 para hacer 250 gramos de cocaína. 125 kilos de coca. La coca tiene un alcaloide que, consumida normalmente, como la consume el boliviano, la consume para evitar el cansancio, pero no es adictivo. Es adictivo luego con lo que le echan para preparar la cocaína. Pero cuando uno dice 125 kilos de coca, de hoja de coca, parte de esa base, para lograr 250 gramos de cocaína, saquen ustedes cuenta por qué el vecino país que nos acusa a nosotros de narcoestado, ese vecino país, le crece más de 27% del año pasado a la producción o el cultivo de cocaína, de plantas de coca. Lo terrible no es eso, es que necesitan una gran cantidad de coca para poder producir lo que es más o menos 900 toneladas. 900 toneladas, 900.000 kilos para poder satisfacer a 1.900.000 viciosos norteamericanos. Dice el informe de Estados Unidos que son 1.900.000, yo creo que es más. Porque en Estados Unidos tú ves como algo culturalmente aceptado el hecho del consumo de la droga. La marihuana para ellos es un cigarrillo y la metanfetamina es como ¿qué te digo yo? Como el whisky de una fiesta. Y si agarran a una persona con un gramito de X, entonces no lo acusan, sino que, pobrecito, ese es para su consumo. Pero vean ustedes cómo el consumo, estamos hablando del consumo en este momento, ojo, no estoy hablando del negocio, el consumo que le conviene a Estados Unidos que crezca, porque esos son los clientes que le proporcionan el dinero de entrada. Obliga a un Estado, obliga a un país a convertirse, Colombia, en el mayor sembrador de coca del mundo, camaradas. No estamos hablando, porque Colombia es la mayor productora de cocaína. Distorsiona completamente la economía agrícola de un país que debería estar sembrando papas, zanahorias, hortalizas, en vez de estar sembrando coca para la producción de cocaína. ¿Qué necesita para producir 250 gramos de cocaína? Tendrían que reunir aproximadamente 125 kilogramos de hoja de coca, 1 kilo de cemento, vean lo que se meten, y otro kilo de nutrimón u otro fertilizante para plátano. 175 litros de gasolina corriente se necesitan para 250 gramos de cocaína. 175 litros. ¿Cuánto tiene un carro? 60 litros. 60 litros tiene. 6 por 3, 18, son 180 litros. 3 veces. 3 veces un carro normalito. El tanque de gasolina de un carro normal. Para hacer 250 gramos. Y si nosotros estamos hablando de 900 toneladas de cocaína hacia allá, ahora entendemos por qué la necesidad del contrabando de gasolina muy barata a Colombia. ¿Están entendiendo cuál es el negocio? ¿Y por qué la desesperación? ¿Por qué mandan a matar a Nicolás Maduro? Por la gran cantidad de gasolina que necesita el narcoestado colombiano para poder producir lo que van a enviar a Estados Unidos en producción de coca. La DEA, como dice Atilio Borón, fue a ordenar el negocio.
No vino a eliminar el negocio de cocaína ni a combatir la droga, olvídense. También dice Atilio Borón, y es cierto, la mayor producción se ha incrementado en donde, en países que tienen presencia militar norteamericana. Imagínense la cantidad de gasolina. Ahora mismo que nosotros estamos llevando, vean esto, y hay que tenerlo muy claro, ahora mismo que nosotros estamos llevando el precio de la gasolina a partir de la frontera hacia acá, tenemos 2 años para subir el precio de la gasolina al precio del mercado mundial. ¿Cómo ustedes creen que están las mafias colombianas? ¿Cómo ustedes creen la desesperación de un país que vive de la droga? No vive de estar de sus empresas, ni mucho menos. Es más, de hecho, aquí hay otra cosa bien interesante que me enseñó Vladimir. Vean esto, rapidito aquí, rapidito. Capacidad de refinación en el hemisferio. La capacidad, porque esto tiene que ver para que sepamos de dónde sale la gasolina que tiene Colombia. Cantidad de refinerías en el hemisferio, estamos hablando de América Latina y Norteamérica, arriba, hasta arriba, toda América, América del Sur, Norte y Central, y países del Caribe. Estados Unidos tiene 142 refinerías, Canadá tiene 17, Brasil tiene 13, México tiene 6, Venezuela tiene 5, total en refinerías en América Latina, Norte, Centro, América Latina y países del Caribe, 230 refinerías. No aparece Colombia. Colombia refina gasolina. Si no tiene refinerías, ¿cómo lo hace? ¿Están viendo el tremendo problema que tienen las mafias ante la decisión de la República Bolivariana de Venezuela para evitar de una vez ese negocio perverso que tienen y las mafias que funcionan allí? En ese país que es el país que más bases militares norteamericanas tiene en América Latina y es el campeón de la producción de droga. Ustedes están entendiendo el tremendo negocio. Yo no sé quién me dijo que el negocio de la droga, de la cocaína, es el tercer negocio más rentable del mundo. Y quien lo administra y lo maneja son las grandes corporaciones bancarias. Porque es verdad, uno se pregunta, coño, un Chapo Guzmán tiene capacidad para tener 100.000 millones de dólares, manejarlos y tenerlos en sus manos. ¿Por dónde se van esos 100.000 millones de dólares? Realmente el Chapo Guzmán era, porque nosotros vemos cómo Estados Unidos agarra y se llevó al Chapo Guzmán y lo extradita y agarraron a Pablo Escobar, lo mataron. No, un hombre no tiene capacidad para el tercer negocio más grande del mundo. El crecimiento de los carteles, hace poco Jalisco se desprendió de Sinaloa, del cartel de Sinaloa, y ya creció tanto que llegó a Colombia, al norte de Colombia. El cartel de Jalisco llegó a Colombia. Y esos señores nos acusan a nosotros de narcoestado. Y cuando ustedes dicen que Jalisco llegó al norte de Colombia, ya ahorita mismo, estamos hablando de un negocio que tiene que haber pasado por Panamá, que tiene que haber pasado por todos los países de la América Central. Y lo mejor es que nosotros estamos declarados como país libre de cultivo, libre de producción, igual que Nicaragua. ¿Quién es el narcoestado? ¿Y a quién le conviene este negocio multimillonario? ¿En qué están pensando? ¿En qué está pensando el imperialismo? Porque es verdad, la única forma de sustentar un negocio de ese tamaño
ilegal, haciendo propaganda en contra de países como nosotros que nos rebelamos contra el imperialismo norteamericano, contra Cuba, que la llegaron a acusar de pase de droga, que terminó en el fusilamiento de un general. Y nos siguen acusando de lo que ellos están haciendo como negocio. ¿Cuántos de estos banqueros que están ahorita en Miami, en Wall Street, cuántos miles de millones están pasando? Porque es que los miles de millones no es lo que genera el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán no es más que una herramienta. Hay una película, yo se las recomiendo, se llama Tierra de Nadie, Sicario, con el que hizo el papel de Vinicio del Toro, que hizo el papel del Che Guevara. Vean esa película, se llama Tierra de Nadie, Sicario, para que ustedes vean, integrantes de la CIA, DEA, cómo sustituyen a un traficante por otro. Crean el caos, sustituyen el traficante y reordenan las piezas del ajedrez para seguir teniendo el tráfico de drogas controlado, el negocio controlado hacia Estados Unidos. Véanla. Vean esa película. Lo que pasa es que nosotros no vemos las cosas en dimensión de dinero. Billete. Billete. Todos estos carteles son simples empleados de una organización superior, camarada. ¿Qué pretenden ellos con América Latina? No solamente el preservar para su propiedad, escuche bien esto, para su propiedad, preservar los recursos ingentes que tiene América Latina. Pero encima de eso, transformar a América Latina, así como Afganistán, en una finca enorme, una tierra enorme de producción de cocaína y de droga. Por eso es que trataron de matar al presidente Nicolás Maduro. Petróleo, coltán, oro, diamante, thorium y droga. La droga de ellos, la que comercian ellos. Nosotros tenemos la verdad. Aquí que no se me moleste nadie cuando yo digo que nosotros tenemos que salir al mundo a decir nuestra verdad. Yo abrazo desde aquí el trabajo que ha venido haciendo Arriaza, Jorge. Un trabajo denodado, trabajo duro en la OEA, en la ONU. Pero nosotros necesitamos decir nuestra verdad y necesitamos unirnos. Establecer conexiones, establecer relaciones de amistad con todos los movimientos sociales de izquierda del mundo. Sentarnos con ellos a hablar y empezar con una lucha sistemática, bien planificada, diciendo nuestra verdad al mundo. Y no es la verdad nuestra nada más de Venezuela, no es la verdad nada más de América Latina, es la verdad de África. Es la verdad de un pueblo libio al que destruyeron después de ser la joya de la corona de toda África. El peligro que tiene ahora mismo de atacar Irán por no plegarse a las órdenes imperiales. Y no solamente a las órdenes imperiales, a las órdenes de la banca mundial, de quienes manejan todo este tráfico. Hablas de 500.000 millones. Miren, el negocio de la droga, y ahora con el poder que tienen de producción de amapola en Afganistán, más todo el poder que tienen de producción en Colombia, México. A Colombia la tomaron prácticamente. Vean los datos. Y son los datos de la misma DEA o de las mismas organizaciones gubernamentales. Yo los tengo. ¿Saben cuánto es un precio de un gramo de coca? Varía desde Los Ángeles, que es muy común, anda en los 8, 9, 10 dólares el gramo, hasta el norte, en donde es más difícil llegar, están en 330 dólares el gramo.
Yo tengo los precios, los averigüé, los precios en el mundo. En Colombia, baratico, baratico. ¿Ah? Y depende de su grado de pureza, porque hay otra cosa que nosotros no estamos viendo. Hablan de 900 toneladas de coca que se va para allá, de producción, de pasta de coca. No, el tema viene después en cuánto se multiplican esas 900 toneladas cuando le echan bicarbonato, cuando le echan otros tipos de ingredientes para rendirlo, para quitarle un poquito el poder, pues tú sabes, quitarle la efectividad. Por eso a mí me da risa cuando dicen nos acusan a Venezuela de narcoestado. Ustedes lo saben lo que dicen. Bueno, no es que no saben, lo saben. ¿Cómo? La pregunta que uno se hace aquí rapidito, ¿por qué Uribe todavía sigue libre sabiendo nosotros que el tipo está metido en la lista de la DEA? Porque él sigue libre. ¿Quién le paga a un Alberto Lacalle, a los que fundaron aquella cosa en Atlanta? ¿Quién les paga al Grupo de Lima? ¿Quién le paga al que fue a Cartés, expresidente de Paraguay? ¿Quién le paga a los expresidentes que salen? Pastrana, ¿quién te está pagando, Pastrana? Si está probado que la DEA y la CIA financian a través de la droga, de los recursos de la droga, te financian todas las desestabilizaciones que han habido en América Latina. ¿O no se probó con Oliver North que se le estaba pagando armamento y se le pagaba a los contras nicaragüenses? Se le pagaba a través de recursos obtenidos del tráfico de drogas, del narcotráfico. Eso lo hacía Estados Unidos, siempre lo ha hecho. Y nos acusan a nosotros de narcoestado. El mayor cinismo. El mayor cinismo. Por eso yo decía, con el último video del comandante Chávez, una de las cosas que nos legó Chávez fue el derecho a decir las cosas. Nos dio voz. Nos dio voz. Nos dio poder, el poder de la verdad, de gritarle al mundo sin tener que estar pensando en que estoy cometiendo un error. No, nos dio el poder de decir la verdad. A mí el opositor que me venga con pendejadas ahorita, de que en Venezuela pasamos hambre y hay una diáspora de 2 millones de personas, es mentira. Ustedes no saben, yo una vez lo dije, ustedes no saben lo que es pasar hambre. Váyanse a la España de la posguerra para que ustedes sepan lo que era pasar hambre. Pregúnteselo a sus abuelos, ustedes con los descendientes de españoles, y descendientes de italianos, y descendientes de gente que sufrió la Segunda Guerra Mundial, para que sepan lo que era el hambre. Y encima de eso, no entender qué es lo que han venido haciendo contra nosotros. Nada más que porque odio a Nicolás Maduro, porque es negro, o porque es moreno, porque es indio. Así como odiaba a Chávez porque era bembón, porque era sambo. Hubo una especie de racismo subyacente que heredamos de la colonia y nos destruyó el alma. Y no entender que nuestro enemigo no es Mendoza. Mendoza es una láter, chicos, es una herramienta al que, por cierto, hay que meterlo preso por estar subiendo los precios. O los banqueros, o los productores de alimentos. Son herramientas de un poder superior que se llama imperialismo. Los Estados Unidos ya no tienen empacho, no les da vergüenza, chicos, decir que ellos no van a permitir. Dígame usted, cuando viene a agarrar y hablaba aquí de Hezbollah por ahí, por cerca de Uruguay. Coño, ¿no dijeron que teníamos células de Hezbollah en la isla de Margarita? ¿Lo dijeron? Y hubo gente pendeja que se lo creyó y sigue repitiéndolo allá en Miami. Así fue con las armas de destrucción masiva como entraron en Irak, más de 1 millón de muertos. Pues la gente que cree eso no ha entendido
lo terrible que puede ser el imperialismo si se le ocurriera intervenir en Latinoamérica. Pero tampoco van a entender lo terrible que serían los pueblos en defensa. Lo terrible. Por eso nosotros, miren, el comandante Chávez habló bastante y hoy más que nunca hay que tenerlo presente. Con la oligarquía no se negocia. A la oligarquía es el que quiere producir alimentos, produzca, está bien, pero si usted se desmanda lo jodo. Esa es la ley. Yo no estoy diciendo aquí nada, que nosotros no vamos a fusilar a nadie, no. Usted no produce alimentos y usted sigue subiendo los precios, usted va preso. Va preso. ¿Eso nos lo enseñó Chávez? ¿O no? Y ya basta. Que con todo el esfuerzo que viene haciendo el presidente Nicolás Maduro para establecer nuevas normas, nuevas reglas, para entrar para tratar de solucionar el problema económico, y que nosotros tengamos claro que la oligarquía no va a cumplir con ese objetivo. La oligarquía quiere es derrocar la revolución bolivariana. Y sin embargo que nosotros todavía como revolucionarios no entendamos eso. Reglas claras, la ley es la ley y la ley tiene que cumplirse. El que produce me sube los precios o me esconde la producción o me esconde lo que está haciendo, ese señor está cometiendo un crimen. Un crimen, coño, ¿hasta cuándo nosotros lo vamos a decir? Y el que comete un crimen tiene que ir preso, sea quien sea. Aparezca en Forbes, en la revista Forbes, aparezca tomándose un cóctel en Nueva York o en Wall Street, ese señor va preso porque es un ladrón. Les recomiendo altamente, con esto culmino, el programa del próximo martes con Vladimir Adrianza. Me destapó otra nueva fase que yo no la sabía, pues. Uno siempre hablaba del tema de la droga y sabía que el tema de la droga es un negocio para los Estados Unidos. Pero cuando vi las cifras y la cantidad de coca, ahora entiendo por qué Colombia, carajo, en vez de preocuparse por sembrar productos que sirvan para el alimento, lo que hace es extender las más hectáreas de producción de una matica llamada coca para hacer cocaína. Y sobre todo en las proporciones, 250 gramos, 175 kilos de hoja de coca. ¿Ustedes imaginan todas las hectáreas que tienen que sembrar para poder mantener un mercado como el norteamericano en 900 toneladas de cocaína al año? Hay que verlo. Chao. Sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo